Crónicas de Banqueta presenta Encerrados en pandemia. Encerrados en pandemia. ¿Y tú qué haces? Con Arturo Trejo. Hola amigos, ¿qué tal? Buenas noches. Pues como cada miércoles estamos en un programa más de Encerrados en Pandemia. Y en esta ocasión, bueno, es Encerrados en Pandemia y tú qué haces. Y en esta ocasión nos fuimos hasta la ciudad de Querétaro, donde está Adair Salazar Peralta. Y él, pues bueno, nos va a platicar un poquito de qué es lo que hace. Adair, buenas noches y gracias por tu tiempo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Arturo? Muy buenas noches. Me da mucho gusto verte nuevamente después de mucho tiempo. Es un gusto estar aquí contigo. Gracias, gracias. Es verdad, hace ya algo de tiempo que no nos vemos, aunque pues, nos hemos comunicado ahí con esto, con la nueva tecnología. Platícales un poquito de él, qué es lo que haces tú, que son muchísimas cosas, pero pues, bueno, para que tú les digas a qué te dedicas. Ok, mira, actualmente me desempeño como profesor. Estoy en el área de educación secundaria. Ya tiene bastante tiempo que atiendo a este nivel y trabajo en una escuela del sector privado, también del sector público. Por un lado es la educación secundaria y por el otro también me dedico a dar clases a nivel universidad. Entonces sí ha sido un poco caótico esta nueva modalidad, sobre todo porque no estamos acostumbrados a esta educación en línea. Algunos estudiantes están padeciendo más esta nueva modalidad. Anteriormente, pues en el nivel de educación secundaria en el privado, pues sí manejamos las plataformas. Tenemos ya una plataforma que utilizamos constantemente como ese medio de comunicación para los estudiantes, para los padres de familia. Entonces, este tipo de estudiantes, me refiero a los del sector privado, están más familiarizados con el uso de las tecnologías. Sí, algunos inconvenientes, sobre todo con la red, pero están muy bien familiarizados con estas nuevas tecnologías. Desgraciadamente, en el sector público, mis estudiantes están padeciendo esta nueva modalidad, porque yo trabajo en una escuela que es considerada de nivel, es en un ambiente rural en el que yo me desempeño, y tengo estudiantes que provienen de distintas comunidades. Entonces, estas comunidades, la mayoría son catalogadas, de acuerdo con la Cedesol, de alta marginación. Entonces, hay alumnos que definitivamente yo no he tenido contacto con ellos. Y a mí me preocupa porque ya es casi un año de esta situación, y te puedo decir, Arturo, que me causa tristeza porque tengo estudiantes con los cuales no he tenido ningún contacto. Y es algo preocupante porque pues el seguimiento que se les ha dado ha sido muy limitado, porque no están familiarizados con las tecnologías por el motivo de que no tienen acceso a ellas. Hay una brecha digital enorme. Yo le he visto esta brecha tan grande entre un sistema privado y un sistema público en el nivel en el que me encuentro en comunidad. Hay una brecha digital tan grande que mis estudiantes están padeciendo y se preocupan porque de aquellos con los que sí he tenido contacto, prácticamente sus padres me dicen: maestro, o pongo una recarga al celular o no comemos. Maestro, no puedo descargar la actividad. Entonces sí ha sido un poco complicado, y al mismo tiempo esta pandemia, al menos en el sector educativo, ha demostrado que hay muchas áreas de oportunidad, y sobre todo con la brecha digital tan grande que existe. Claro, y aparte Eh, porque, es,
Sí, y aparte porque, bueno, era una Sí, clase pues dime. de las más importantes, ¿no? Como es matemática. Entonces, aquí los niños, pues, es como el desarrollo de esta materia, porque también tienen otras más materias en las que también con los mismos problemas y que se enfrentan a lo mismo, pero entonces, ¿cómo es que le estás dando ahí una solución o cómo lo arreglas esta situación? Sí, mira, se han implementado algunas estrategias. La verdad que mis directivos han sido muy eficientes. En verdad que todo el colegiado, al menos en el sistema público en el que te estoy mencionando, ha sido muy empático con esta situación y hasta nosotros mismos también hemos tenido cierto riesgo porque aun cuando la nueva modalidad pues te dice que debemos de permanecer en casa resguardados, hemos implementado algunas estrategias en asistir a las comunidades con sus debidas medidas de seguridad para poderles dejar algunos cuadernillos que previamente diseñan cada uno de los maestros con explicaciones eh, como si estuviéramos de manera presencial, con la intención de que no tengan más dudas con respecto a ciertos contenidos. Y se han hecho como una especie de brigadas. Y esta especie de brigadas lo que hace es asistir a las comunidades que al menos tenemos localizadas en el municipio en el que estoy trabajando alrededor de 35 comunidades. Y van estas brigadas para dejar los cuadernillos en algunos puntos. Pueden ser algunas papelerías, las tortillerías, por ejemplo, en la plaza cívica. Entonces, se están haciendo estas brigadas con la intención de poderles facilitar a los estudiantes todo este material, porque también hay otra realidad. No están llegando los materiales No, por parte de nuestro gobierno federal. O sea, faltan todavía algunos materiales y aun cuando se menciona en las noticias que la cobertura por medio de la red televisiva es amplia, tenemos estudiantes en esta situación que no tienen acceso ni a una televisión. no, Y si lo tienen, la comparten con sus demás hermanos o familiares, porque estos estudiantes viven con otras familias también. Entonces, sí ha sido un poco complicado y bueno, lo acabas de mencionar en este momento, la asignatura de matemáticas. O sea, la asignatura de matemáticas, el verdadero enfoque es pues que el estudiante desarrolle el pensamiento lógico matemático con situaciones experienciales. ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Sí? No solamente en mi asignatura, sino en todas las demás. Nuestros estudiantes, si tenían un rezago escolar, es probable que ese rezago incremente en los puntos porcentuales. Si nosotros recordamos un poco sobre estas estadísticas que causan ruido sobre la OCDE, pues somos de los países con menor aprovechamiento en áreas como el español y las matemáticas. Anteriormente había implementado y que sigo todavía trabajando con esta estrategia, eh, grupos por medio del Facebook no, para tratar de llegar a mis estudiantes, los que tienen acceso, y a otros estudiantes, bueno, más bien a otros alumnos que no son mis estudiantes. ya, Entonces ya hemos conformado una comunidad grande en este grupo que estoy manejando con mis alumnos y de esta manera pues hemos incrementado nuestra población en el sentido de poderles ayudar a desarrollar el pensamiento lógico matemático. Eh, ha sido muy complicado en el sistema público. En el sistema privado, como te comentaba, ha sido más sencillo primeramente el acceso y la relación directa
con el estudiante a través del monitor. Sí ha sido un poco más sencillo, pero también hay otra realidad, o sea, la atención que los estudiantes tienen y lo que implica también estar una jornada de aproximadamente 8 horas sentados frente a un monitor. Entonces también ha sido cansado para los estudiantes y esta realimentación que puede existir entre el docente y el alumno se ha visto un poco limitada. Entonces, ha sido un poco complicado, sin embargo, creo que hemos estado desarrollando otro tipo de estrategias que sin duda, sin esta emergencia sanitaria, quizás hubiéramos tardado más tiempo en desarrollarlas. Claro. Y que aparte, como mencionas, es distinto si entras en el sector público o el privado, porque en el privado pues donde tienen el acceso mucho más fácil. Un examen, por ejemplo, ahora también ya ha cambiado, ¿no? Pues, es diferente, o la atención que el alumno tiene, el que se despierte y esté atento, el que prenda o no su cámara y si puede ser fácil esto o no, porque entras a una privacidad en la que a veces no se puede entrar. Todo eso también ha sido ilimitantes, ¿no? Así es. Sí, por ejemplo, con este tipo de evaluaciones, han tenido que cambiar desde el diseño de una planeación didáctica en el que se consideren las características particulares de los estudiantes, algunas estrategias orientadas a favorecer, en este caso, el desarrollo del pensamiento lógico-matemático. Todo ha cambiado y, por consiguiente, también la evaluación. Entonces, se trata de ser empáticos, ¿sí? Porque no todos tienen el mismo acceso a estas tecnologías de la información. Yo te puedo contar que en el lugar en el que yo vivo, tuve, ¿qué será? Hace aproximadamente un mes, una semana, no tuve acceso a Internet. En algunas ocasiones, eh, se puede confundir, ¿sí? Se puede confundir de que el docente, por ejemplo, eh, no está atento a cada una de las clases, pero no es eso. O sea, simplemente la red de Internet también no juega a nuestro favor. Y sí han sido muy empáticos. La verdad que la institución en la que me encuentro trabajando han sido muy empáticos, siempre con la comunicación de qué es lo que está sucediendo. Por ejemplo, yo no estoy acostumbrado a dejar algún tipo a evaluar con exámenes, ¿sí? Desde hace mucho tiempo cambié esa estrategia, bueno, no esa estrategia, cambié esa técnica de evaluación. Creo que una evaluación, más allá de contestar un examen, ciertos problemas, se puede evaluar el rendimiento de distintas maneras. Entonces, ha sido muy distinto, pero sí tengo conocimiento de que las evaluaciones se han estado realizando con algunas aplicaciones para medirles el tiempo a los estudiantes, y si en cierto tiempo no contestan el instrumento, se cierra la plataforma. Ya, sí. Entonces, sí es un poco también estresante para los estudiantes, sobre todo para los que no tienen muy buena cobertura de su internet. Es cuestión de ser muy empáticos en esta situación. Claro, y ahorita que hablas también como del estrés que se ha dado, esto también se ha dado pues con todos, ¿no? Alumnos, maestros y a nivel familiar, en lo social también, ¿no? O sea, el estar encerrados, el salir propiamente a lo necesario, lo indispensable. Me supongo que no ha sido todavía a reuniones difíciles ni te has juntado con un gran número de personas, pero esto también nos tiene como estresados y nos tiene o así como muy alertas, ¿no? ¿Esto qué tanto ha sucedido allá en Querétaro y contigo? A ver, cuéntame. Sí, pues como te comento, ha sido un cambio muy repentino, porque no es lo mismo, por ejemplo,
una educación que se pensó siendo a distancia a una educación que de inmediato se tuvo que tomar, que diseñar esta estrategia como la que estamos viviendo hoy en día. Entonces sí ha sido un poco complicado, sobre todo esto de la cobertura, las reuniones, la atención, por ejemplo, con los alumnos, con los padres de familia, pues ahora tiene que ser todo de manera virtual. Hemos llevado un seguimiento de cada una de las necesidades de nuestros estudiantes y también pues la situación no solamente del estado de Querétaro, sino una situación nacional en el que los estudiantes en cierto sentido también se encuentran confiados en que el docente, pues ahora sí que con estas palabras coloquiales, no lo puede reprobar. Sí, se ha mantenido en esa postura y no solamente es con nuestros estudiantes, sino que ha trascendido con los padres de familia, en el que tienen una justificación en el que el docente no tiene el derecho de reprobar a los estudiantes. Al principio tuvimos algunos pues ciertas indicaciones con nuestros estudiantes, pero ahora se ha tenido otro tipo de estrategia, porque derivado a todo esto de que nuestros estudiantes, aún teniendo la oportunidad de tener el acceso a las tecnologías de la información y conectarse puntualmente en el momento de su clase, por esta información que se ha venido manejando, algunos ya lo han dejado de hacer y la justificación es porque no se les puede reprobar. Ahora, yo diría ahí que un sí y un no, porque tenemos aquí una estrategia que se implementó a nivel nacional, que los estudiantes que tengan un acceso limitado a las tecnologías de la información, no se les reporta calificación. O sea, no se les reprueba, pero tampoco se les asigna una calificación cuantitativa. Ajá. Y aquellos estudiantes también que entregaron, dependiendo cada profesor, entregaron pocos trabajos o pocos proyectos, pocas actividades, también se le pone una leyenda en cada una de las boletas en el que se especifica que pues no hubo una entrega suficiente para poder evaluar al estudiante. Pero pues aquí ya está un poco sobre la responsabilidad de cada uno, porque sí tenemos casos en que los estudiantes sí tienen el acceso, pero no hacen el esfuerzo no se comprometen más bien para poder cumplir con cada una de sus actividades. Es por ahí también una problemática que se está viviendo. Claro, ellos se confían y aprovechan esa situación en la que no se les puede aprobar. Ahí por otra parte también, no nada más el profesor de temprano, él también, tienes ahí en esta cuenta de Facebook, algo haces, ¿no? Creaste algún concepto ahí, platícanos un poco. De la cuenta de Facebook, ¿verdad? Ajá. Ok, sí, pues he estado trabajando desde hace tiempo con una estrategia para poder llegar a más gente, sobre todo a estudiantes, que igual, o sea, también tengo a padres de familia, amigos, exalumnos, es una comunidad muy grande. Hace aproximadamente 3 años decidí estudiar un doctorado y como parte de una de las asignaturas del estudio, que tenía que ver sobre las redes de la información, hice un proyecto que tenía que ver con difundir información matemática con la intención de desarrollar el pensamiento lógico. Entonces lo hice por medio de un grupo de Facebook y en pues se van incorporando mis alumnos, mis exalumnos, padres de familia. Entonces ha tenido
gran aceptación. Cada uno de los, se ponen desafíos. Cada uno de los desafíos, pues la intención es de que los estudiantes se animen a utilizar las redes sociales, pero de una manera educativa. Y los estudiantes han tenido esa oportunidad de ir contestando los desafíos y por la misma red social también se les da una especie de realimentación, sobre todo cuando observo algunos detalles que son comunes en el uso de las operaciones. Por ejemplo, la jerarquía de las operaciones, que pareciera que no importa el orden en cómo se operan las operaciones. Sin embargo, pues primero va la multiplicación, luego se realiza la suma, entonces lleva un orden. Entonces, en ese tipo de problemas se les va orientando también por medio de la aplicación. O sea, no solamente intento desarrollar el pensamiento lógico matemático a través de las clases presenciales y ahora virtuales, sino que también quise aprovechar esta otra oportunidad, ¿no? que tengo, que sobre todo es lo de las redes sociales, y esa es una, se llama Club Los Pitagóricos, así lo pueden encontrar. Y también tengo por ahí otra fanpage que tiene que ver con todo lo opuesto a lo de matemáticas. Los días sábados trabajo en una universidad. Igual, también ahora pues es de manera virtual. Soy maestro en la Facultad de Pedagogía. Mi formación inicial es licenciatura en educación secundaria. Soy egresado de la Normal del estado de Querétaro. Entonces, toda mi formación ha sido en educación, tanto la licenciatura, la maestría, el doctorado. Entonces, pues también me animé a dar este otro paso, a formar a futuros pedagogos que pues van a ser agentes de cambio también. Así que tomé esta oportunidad ya desde hace 6 años aproximadamente. Doy clases en la escuela en la que egresé de la maestría. Inmediatamente termino la maestría y pues prácticamente entré como maestro. Luego les cuento de broma a mis estudiantes de la licenciatura. Parece que no he salido yo de las aulas de clase desde que estaba en preescolar. O sea, todo preescolar, primaria, secundaria, preparatoria, universidad. Egreso de la universidad y entra otra vez a las aulas, pero ahora como maestro. Entonces, toda mi vida ha girado en torno a estar en aulas de clase y yo aquí doy clases en la Facultad de Pedagogía y fíjate que este contraste tan grande entre educación básica y este nivel superior, logro observar que existe también otra brecha, ¿sí? Veo en mis estudiantes de universidad algunas áreas de oportunidad muy, muy recurrentes, sobre todo en la redacción de textos, en la comprensión lectora. Entonces, la otra fanpage que tengo en Facebook, que se llama Yo Pedagogo, va orientada más hacia mis estudiantes de la universidad, en donde se les dan algunos tips de cómo escribir o cómo empezar a redactar un protocolo de tesis, un problema de investigación, cuándo utilizar las palabras, por ejemplo, el por qué con acento, el por qué sin acento. Entonces, todo esto lo he estado también trabajando con la intención de poder ayudar a mis estudiantes, porque esa es mi mayor intención, que el estudiante esté preparado para enfrentar pues esta sociedad del conocimiento en la que estamos y que nos come. Y más porque estos alumnos también van a ser agentes de cambio. Entonces, ha sido un poco de lo que he estado trabajando. Ahora todo en modalidad virtual.
no he claro. salido de casa, aquí he estado, o sea, prácticamente desde marzo del año pasado, aquí he estado en casa, he estado totalmente en casa, creo que yo, bueno, lo digo de esta manera porque es mi profesión y la defiendo y me gusta mucho. Creo que es una de las mejores profesiones. O sea, me ha permitido tener contacto con mis alumnos, contacto con padres de familia. Claro. Algunos no los he logrado contactar. Hacemos lo mejor que está en nuestras manos para poder llegar hacia ellos. Y afortunadamente esta es una profesión que me ha permitido estar en casa. No he salido, aquí he estado en casa diseñando material educativo, algunas estrategias ahora en esta modalidad y estoy aquí en casa. Ya. Y ha sido difícil para ti ahí porque, pues bueno, creo conocerte algo. Y así como lo ven, que está de estudioso porque es mucho, estudia mucho y aparte es heredado, ¿no? Porque también la profesión está ronda por tu familia, por muchas partes, ¿no? Tíos, padres, hermanos, la educación la llevan consigo ya impregnada en la sangre. Pero de ahí también me gusta divertirse y yo sabía que salía y demás. Pero mira, qué bueno que has estado en casa y que de verdad cuidándote, porque sí está difícil, dura la situación y que has permanecido ahí encerradito. ¿Qué sientes? ¿Qué te dan ganas? ¿Qué vas a hacer cuando la pandemia digan, bueno, ya estemos vacunados y podamos salir? ¿A dónde quieres ir? ¿Qué quieres hacer? Lo, prim lo primero que tengo planeado es dirigirme a casa de mis papás y abrazarlos. Pero, En verdad que soy una persona muy emocional, soy una persona muy afectiva y creo que eso es uno de lo que en este momento a mí me pesa mucho, ¿sí? El no tener contacto con la gente que quiero, que aprecio, y no poder abrazarlos. O sea, ha sido muy complicado. A mis padres yo no los he visto más que de esta manera virtual y en algunas ocasiones con una muy buena sana distancia, pero ha sido sin ningún contacto, cubrebocas, cada quien en su en un lado extremo de la calle, ¿sí? Entonces yo creo que lo primero que haría es abrazar a mis papás. O sea, eso es lo primero. Ya después, lo que me permita la vida, creo que es añadidura. Lo principal es el estar con mis padres. claro, claro. Pues bueno, gracias, se nos fue el tiempo de verdad. Y qué bueno, porque así se te ha ido el tiempo, así siempre haciendo cosas, trabajando, no dejando la escuela nunca, dices, primero como estudiante, después, bueno, como estudiante y después enseñando a los estudiantes, pero sin embargo sigue estudiando al aire, todo sigue estudiando y creando más cosas. Muchísimas gracias. De verdad también me dio mucho gusto, amigo, el poderte entrevistar ahora, el poder platicar contigo de esta manera. Síguete cuidando, yo te mando un abrazo de forma virtual y muchos saludos y que estés muy bien y que pronto salgamos. Y aparte ya aprendimos a vivir de otra forma con esta nueva normalidad o modalidad y nos reinventamos de cierta forma y ahora tenemos mayor experiencia, ¿no? Muchísimas gracias, amigo, por contemplarme y estar en tu espacio, en el espacio de toda la gente que te ve. Muchísimas gracias. Cuídate mucho, me da mucho gusto verte y pues a seguir cuidándonos. Muchísimas gracias. Gracias a ti, yo me despido de todos y nos vemos el próximo miércoles a las 6 de la tarde, pues aquí por el canal de YouTube de Crónicas de Banqueta TV, con un nuevo programa de Encerrados en Pandemia. ¿Y tú qué haces? Muchísimas gracias, hasta luego, buenas noches.
Muchísimas gracias. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego.